Antes que nada, aclaro. Me pidieron que hablara, que opinara, y con todo lo que está pasando, claro que sí. Entiendo que vale la pena. Es más, yo sé que hace Luis falta. Armando Lozada Cruz, Brooklyn, 8 de septiembre de 1971, conocido por su nombre artístico Vico C, es un rapero, cantante y compositor estadounidense, considerado uno de los pioneros del rap en español por canciones como Bomba para afincar, y un icono de la música hispana, ya que fue quien inició en Puerto Rico el movimiento del hip hop. Su lírica va mayormente orientada a la crítica social, usando como norte el cristianismo, hecho que dio inicio a que le llamaran respetuosamente como el filósofo. Es mencionado por muchos artistas del género, como inspiración y admiración por ser el origen del género urbano. Durante su carrera lanzó álbumes de estudio como Hispanic Soul, 1991, Explosion, 1993, Con Poder, 1996, Aquel que había muerto, 1998, Emboscada, 2002, En honor a la verdad, 2003, Desahogo, 2005, Babilla, 2009, Pánico, 2023, y publicó producciones de recopilación de sus grandes éxitos, así como series especiales de colección. 7 considerado como el fundador del reggaetón, tanto por los críticos como por los fanáticos de la música, sus discos se basan en gran medida en la acústica del roots reggae. Bomba para afincar, 1991, Explosión, 1993, Aquel que había muerto, 1998, y Emboscada, 2001, entre otros son buenos ejemplos. He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación. Nació en Nueva York, donde vivió hasta los 5 años de edad, cuando su familia puertorriqueña decidió mudarse a Puerto Rico, en el sector de Puerta de Tierra, en San Juan. Sus padres, Rafael Lozada y Margarita Cruz, pudieron ver desde la edad temprana la inclinación de su hijo por lo artístico y decidieron incorporarlo al Teatro Pobre de América, de la mano de Pedro Santalí. A comienzos de los años 1980, Rappers Delight fue un suceso radial y con ella, Luis Lozada comenzó a soñar su propio futuro y a seguirlo. En la misma época, el hip hop se había apoderado de la juventud adolescente boricua y DJ Negro organizó una noche un concurso para que jóvenes compitieran rapeando en inglés. El cantante con su grupo, dúo llamado VG Princess integrado junto con su amigo Glenn, decidieron participar. En dicho concurso Glenn cantaba en inglés y Vico C en español. Su nombre artístico se divide en 2 historias. La primera parte, Vico, proviene del apodo que le tenían sus familiares, que tenía una vecina llamada Doña Vica la cual era muy seria, y Luis Armando de niño tenía una cara tan seria y le decían que se parecía a Vica, y por ello sus familiares y amigos comenzaron a asociarlo con la señora llamándolo Vico. La C, por otra parte, una muchacha que le iba a hacer una camiseta que llevara su nombre bordado y le propuso agregarle una gran C alrededor del nombre, pronunciado en inglés, sí. A Luis le gustó la idea de cómo sonaba su apodo, Vico, con la agregación de la C en inglés. Desde entonces conocido por muchos como el famoso cantante, Vico C. Todos miran su belleza y todos admiran su cuerpo. Sí, pero ninguno sabe que ella solo quiere que la miren dentro donde hay sentimiento. y todos miran su belleza. Inspirado por Run DMC y Sugar Hill, en 1987 formaliza su trayectoria haciéndose llamar Vico, añadiendo la C solo como una novedad. En 1988 como solista junto a su DJ Negro, grabó su primera canción, No a las drogas, debido a que por primera vez en esa época había un anuncio televisivo de una campaña contra las drogas. 14 DJ Negro y Vico C grabaron canciones de manera underground como Sin Pena, Si Soy de la Calle y En Coma, durante 1988 y 1989, los cuales fueron grabados en cintas de casete y distribuidos de forma orgánica por DJ Negro entre los barrios de San Juan. En 1989, lanzó La Recta Final que se convirtió en su primera producción profesional y entre las canciones que contenía este álbum están La Recta Final, Viernes 13 y El Amor Existe. Estas se convirtieron en verdaderos éxitos radiales. Wow.
En 1990, sale al mercado Misión. La cima junto a DJ Negro con los éxitos, Me Acuerdo, She Likes My Reggae, El Filósofo, canción que le quedó como apelativo a su nombre artístico, Viernes 13 parte 2, Jason Is Back, Tony Presidio, que luego fue regrabada en otra producción. Este mismo año sale la producción llamada, Dos Tiempos bajo un mismo tono, junto a Josie Esteban y la Patrulla 15, donde además de algunos títulos anteriores se incluye la canción, Blanca, y crea confusión en algunos sitios considerándola como producción de 1994, en 1991 lanza su álbum Hispanic Soul, con éxitos como, Bomba para afincar, Tradición, Te voy a tomar, Yogur, Dulce Sexy Sensual, disco que consolida su presencia en América Latina. En 1992 aparecen al mercado dos sencillos que lo llevaron a ganar un disco de oro y uno de platino con los sencillos Saboréalo y María, respectivamente. Estos luego fueron incluidos en el álbum Explosión en el año 1993 con éxitos como Base y Fundamento, Baby Quiero Hacerlo, Cosa Nuestra, Pa' mi colección y Explosión. Durante una gira en República Dominicana sufre un accidente en motocicleta, en consecuencia tiene graves lesiones en una de sus piernas que casi lo lleva a la amputación, por lo que permanece hospitalizado y por sus constantes dolores se hace adicto a la morfina y luego a la heroína, según se relata en la película Vico C, la vida del filósofo, de su propia autoría. En 1995 su compromiso con el género lo lleva a producir a otros artistas, hasta crear su propio sello discográfico VC Records. Desde su propia compañía, salen nuevos nombres como Lisa M, Francesca y Lizzy Estrella, además de acreditar el talento de DJ Negro, DJ Playero y DJ Nelson, que marcaron la década del 90 en Puerto Rico. Este mismo año lanza el sencillo Humolandia, dando muestra de su inicio de su lucha contra sus adicciones a las drogas. Metro. Todo el mundo. Se me pone el cinturón y se me aguanta. En 2010, recibió 2 nominaciones a los Grammy Latinos por el álbum Babilla, como Mejor Álbum Urbano del Año y por la canción, Sentimiento, junto a Arcángel como Mejor Canción Urbana. Luego de Babilla, diversos sellos como EMI Latin y Sony Music Latin han lanzado varios álbumes compilatorios del artista, entre estos colaboraciones de Ayer y Hoy de 2011 con un nuevo tema, Oye, junto a Funky, y Frente a Frente con Julio Volpio en 2013, mismo año donde realizó un concierto donde enterraría a Jason, en Viernes 13, haciendo alusión a uno de sus temas más conocidos basado en Friday the 13. En 2015, participó en el concierto de Alex Zurdo, de la A a la Z, junto a Funky, para celebrar los 10 años de trayectoria de Alex. Al año siguiente, Universal Music Latin lanzó una recopilación del artista llamada Lo Mejor de, donde se agrupaban 18 canciones de sus anteriores producciones. En 2017, intervino en la guerra lírica entre Tempo y Residente con el tema Y Boquete pa' tu techo, donde personificaba en el vídeo a Fidel Castro, Michael Jackson, Ompa Lumpa e incluso a Jesucristo, y aparecía el boxeador Juanma López. Ese mismo año, fue nominado a Mejor Canción Urbana con el tema Papá, en colaboración con el rapero dominicano Lápiz Consciente y homenajeado como artista de vanguardia por American Society of Composers, Authors and Publishers. Para ese año, tenía agendado un concierto para el viernes 13 de octubre llamado Llegó Papá, pero debido al huracán María se tuvo que cancelar. El 13 de abril de 2018, fue la nueva fecha para dicho concierto y se presentó en el Coliseo de Puerto Rico, donde se realizaron 2 funciones, ambas con las entradas agotadas. En 2019, fue internado de emergencia tras un percance de salud. A finales de ese año, lanza un tema llamado Sucio, un tema que generó polémica por el contenido de la letra, y cerró el año participando con Lunay en un tema navideño llamado Te irás con el año viejo, en un álbum organizado por el Banco Popular de Puerto Rico. Las colaboraciones de Vico C en este periodo continuaron siendo esporádicas, con la banda argentina Rescate, Redimi 2, Noel Cyrus y Apóstoles del Rap, Tito el Bambino, Ivy Queen, El Bima, Paulina Aguirre y Tabú, la banda Bastón, y su hijo Lou PZ.
En paralelo a su carrera musical, ha participado en la producción de cine puertorriqueño en películas como Victoria, 2005, con su sobrino Renzo Torres, cuyo papel era la de un rapero censurado por el gobierno de ese país, en Ladrones y Mentirosos, 2006, y Feel the Noise, 2007. En 2010, regresó al teatro en un musical llamado Vico C, la historia, la cual relataba su propia historia. A finales de 2017, lanzó su propia película autobiográfica titulada Vico C, la vida del filósofo, con la actuación de su hijo Luis Armando Lozada Jr. interpretándolo. Me preguntaron, Vico, dime, ¿qué tú opinas sobre esa controversia que ha llegado hasta la China? Que si Residente y Tempo, que si Tempo y Residente, y en mi mente está lo más que importa, que es la gente.